administrador de empresas con especializaciones en gerencia y banca y finanzas, fundador y presidente por 12 años del Fondo de Garantías de Antioquia. Ha sido reconocido como uno de los 500 líderes en Colombia y uno de los 39 del sector financiero. Actualmente es socio y fundador, además presidente de Garantías Comunitarias. Apasionado por el jazz, melómano, saxofonista. Hoy en Hechos de Música, Felipe Rojas Toro. Felipe, bienvenido a Hechos de Música. Gracias, Vivi, muy amable por la invitación. Estoy muy feliz y muy honrada de tenerte aquí. Gracias, lo mismo. Porque pocas veces uno tiene la oportunidad de hablar con un melómano de tu talla, que es un apasionado además por el jazz. Y bueno, yo creo que en todas las entrevistas hablas de economía, de finanzas. De banca. De banca. No te vas a salvar porque definitivamente eres un personaje que le ha aportado mucho a este sector en nuestro país, pero lo vamos a hacer a través de la música. Okay. Porque hay que demostrarle a ustedes que este señor está hecho de música. Empecemos entonces. ¿Qué tal si escuchamos esto que es la Sinfonía del Nuevo Mundo? Nuevo Mundo de Dvorak. ¿Por qué es importante esta música para ti? A ver, la música clásica, pues, estuvo siempre en mi casa. Mi papá es un gran melómano, sobre todo en música clásica. Y siempre nos inculcó la música clásica. Pero a nadie le gustaba. Y como a mí me gustaba la música desde pequeño, pues yo la escuchaba, pero no me llegaba. Pero ya cuando estuve más adulto, escuché Dvorak y me enamoré de la música de él. Y empecé a escuchar mucha música clásica. Porque con la afición mía por el jazz, hay dos estructuras musicales. La música clásica, en la que no se improvisan melodías sobre las armonías, y el jazz, donde sí se improvisa. Y bueno, empecé a escuchar mucha música clásica y es una pasión para mí. Pues, no solamente es como dice la gente, no, es muy bueno ponerla mientras uno estudia. Pues entonces, ¿cómo la escucha? ¿Cierto? Sí. O sea, la música clásica es para escucharla, para sentarse, poner esos audífonos y escucharla y sentir todas las vibraciones que le pueden generar a uno y que la persona que la escribió pues quería que la gente sintiera también. Cuando eras niño, ¿tuviste alguna inquietud por el arte más allá de que te gustara una canción? ¿Te apoyaron en eso? ¿Algún instrumento cerca? ¿O no? Sí, o sea, mi papá siempre nos dijo, cuando ustedes terminen de estudiar, todo el mundo sabe lo mismo. Ese libro adicional que se leyeron, ese poema adicional que se sepan, ese instrumento adicional que toquen, ese es el que les va a dar el valor agregado frente a la otra gente. Y mi mamá toca tiple y guitarra, entonces, y siempre pintaba en tela y le gustaba tener sus lienzos para pintar. Entonces siempre hubo un acercamiento como de mucha vibración entre mi mamá y yo. Y bueno, yo siempre tuve la música, me gustaba mucho la música. Y cuando estaba pequeño estuve en la Academia Tomás Luis de Victoria en el Parque Laureles, sí, estudiando solfeo. Y mi papá es abogado y trabajó con el departamento siempre. Y tuvo una época que trabajó en la Universidad de Antioquia. Y la Universidad de Antioquia tenía programas para los hijos de los empleados, programas de extensión no formal. Y entonces mi hermana mayor iba a música y yo iba a pintura. Pero cuando yo salía de pintar, porque salía más rápido, me iba a esperar a mi hermana y ya me gustaba también la música, entonces yo le dije a mi papá, cómprame una flauta también. Y bueno, y ahí empecé desde pequeño a gustarme mucho pintar y la música. ¿Y el primer instrumento entonces fue una flauta? El primer instrumento es una flauta dulce, que es como con lo que más empieza uno a visualizar cómo es el solfeo y los tiempos y las cosas. Y así estuve mucho rato. Y después ya yo quería tocar saxofón, una locura por el saxofón, y ya pues conseguí el saxofón, inicialmente un saxofón soprano, porque no quería, o sea, siempre yo miraba el tenor y siempre miraba el alto, y yo decía, no, yo quiero el que es como un clarinete, que era como el más diferente, que era el instrumento que cuando toca siempre lleva la melodía, porque es soprano. Entonces, bueno, empecé clases con el maestro Jaime Uribe. Estuve con clases con él muchos años de saxofón y clarinete.
Y bueno, pero a la par siempre estaba estudiando. Me gustaba también mucho el fútbol, ¿cierto? En Bolivariana, que yo estoy en Bolivariana, siempre los equipos de fútbol eran muy importantes y bueno, pero siempre tuve la música y siempre he tenido la música y pienso que estaré siempre con la música. Pero en ese momento, cuando estabas en el colegio, ¿había alguna idea de dedicarse a eso profesionalmente, a la música, o siempre fue un hobby? Siempre fue un hobby, siempre fue un hobby. De hecho, siempre tuve como el temor de lo que siempre le decían a uno los papás, es, usted no puede vivir de la música, ¿cierto? De pronto es como una programación neurolingüística ahí desde pequeño. Entonces, sí, toque su instrumento y muy bueno que sea tan aficionado a la música, pero tiene que estudiar para que salga adelante, ¿cierto? Entonces, bueno, estudié administrador de empresas, que es lo más convencional que puede tener una sociedad. Y bueno. Llegas a la administración de empresas y también encuentras pasión en la administración, en la economía, en las finanzas. ¿Te alejas un poco de la música o seguía por ahí? No, sigo. Yo pienso que si yo hubiera sido muy constante en todos los años que llevo tocando, sería pues el mejor saxofonista del mundo, ¿cierto? Pero no, es imposible ser tan constante, o sea, la música es muy exigente. Harold Martina decía, el pianista, decía, cuando yo dejo de tocar un día me doy cuenta yo. Cuando dejo de tocar 2 días, se da cuenta mi círculo. Cuando dejo de tocar 3 días, se da cuenta el público. Entonces, el tener la disciplina de un instrumento es muy complejo, sobre todo un instrumento tan exigente como el saxofón, que no solamente requiere respiración, requiere digitación, requiere una embocadura supremamente fina. O sea, un saxofón requiere un labio, el labio de abajo muy fuerte para que no se escuche pues desentonado y en esa medida es muy difícil uno viajando y siendo pues un banquero poder tener una disciplina de tocar todos los días, porque uno quisiera tocar todos los días, pero cuando uno llega a las 9 de la noche ya no puede tocar, pues ya los vecinos no ya van a... ya los vecinos un día no. sí, un dos. Un jueves me atrevo, un viernes me atrevo, de pronto hasta un sábado, pero en semana hay que respetar mucho también las personas. Vámonos con música. Otro instrumento de viento. Perfecto. Eddie Daniels. Tengo una historia muy linda con Eddie Daniels porque a mí me tocó pues la época del acetato. Y el primer equipo de CD que yo me compré, un JVC, yo dije, bueno, ya compré el equipo, no tenía platino para el equipo, entonces yo dije, bueno, tengo que pegarle un tarjetazo a esto y sobregirarme aquí para comprar el CD, porque si no, ¿yo qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a escuchar? Entonces, no sabía nada de jazz, no sabía nada. Estamos hablando de una época que no había internet, o sea, y que el jazz en la sociedad de nosotros siempre ha sido algo como esotérico. Entonces, hoy no tanto porque pues con todas las facultades de música y con toda esta interacción de las personas que han podido salir a estudiar por fuera, pues lo tiene muy presente, pero en esa época no. ¿El que escuchaba jazz era denominado como qué? No, era un tipo muy culto, escuchar jazz, eso no, música sincopada, aquí gustaba más pues un vallenato, gustaba más un bolero, obviamente gustaba más pues una cumbia, pero siempre el jazz fue algo muy, muy exclusivo para todo el mundo, siempre he dicho yo. De hecho, hoy el jazz sigue siendo una música exclusiva. Y escogí un CD, me dijeron, escoja un CD cualquiera. Y yo escogí un CD que se llama Breaktron y lo puse y era Eddie Daniels. Y me encarreté con el clarinete y me volví un fanático de Eddie Daniels. Y no solamente Eddie Daniels, sino del jazz. Y empecé a buscar revistas, a ir a todas las bibliotecas, a las hemerotecas para buscar revistas y artículos y empezar a formar pues como toda una estructura, pues todo un marco conceptual para poder entender el jazz. Y bueno, y eso hace ya como 30 años y sigo en eso. ¿Qué tienes de fijación con los instrumentos de viento que te gustan tanto? ¿Te gustan intérpretes como Eddie Daniels, que es clarinetista, también saxofonista? ¿Te gusta el saxofón? El primer encuentro con un instrumento fue una flauta. ¿Qué hay ahí? Es otra voz, el saxo es otra voz.
De hecho, por ejemplo, Coleman Hawkins, un gran saxofonista, decía que para uno tocar bien un tema, lo tenía que saber, se tenía que saber la letra. Y prácticamente un saxofonista lo que está haciendo es tarareando la letra a nivel de las notas, ¿cierto? La música también tiene su notación. Entonces, me encantaba el saxofón y fuera de eso, por su diseño. Yo pienso que la gente siempre se enamora del diseño. Sí. Entonces, y bueno, obviamente hoy vibro con un piano. A mí me encantaría, yo pienso que como uno no le da pues la caja torácica para soplar un instrumento de estos tan fuerte, pienso que siempre me ha gustado y siempre he visualizado que cuando esté más adulto quiero tocar piano. Y me encanta mucho el clarinete también, que también es muy suave porque es una estructura de madera que es mucho menos fuerte para ponerlo a vibrar que una estructura de latón como el saxofón. Y bueno, y me encarreté y yo no puedo vivir sin el saxofón, o sea, viajo con él, muchas oportunidades. Ahí lo tenemos. Uh-huh. Preséntanos tu instrumento. Este es mi saxo tenor. Este es un saxofón muy especial porque, primero que todo, el primer saxofón que yo compré fue un saxofón soprano de segunda y pues yo empecé a tocar con el saxofón y Jaime Uribe, mi maestro, me dijo, hombre, tenés un súper saxofón soprano. Es un saxofón marca Butcher, que es un saxofón que es de la misma línea de los Selmer, que es el Rolls Royce de los saxofones. Y es un saxofón modelo 1928, o sea, un saxofón súper antiguo, con los que tocaba Sidney Bechet, por ejemplo, que le decían el saxofonista trompetista. Y bueno, yo empecé a tocar mi saxofón y tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y quería comprar el tenor. Y me acuerdo que estuve en Atlanta y fui a un almacén en un centro comercial que se llamaba North Point y fui a un almacén Circuit City y había una sala gigante de saxofones. Entonces, yo quiero comprar un saxofón tenor, listo. ¿Qué boquilla le gusta? No, una boquilla media, ok. ¿Qué caña usa? 2,5, listo, mírala acá. Entra a esa pieza y escoja el saxofón que quiera, suénelos. Habían por ahí 400 saxofones. Yo empecé a sonarlos. Y por ahí como al saxofón número 30, yo dije, este es el sonido que yo quiero. Y listo, lo compré. Y yo nunca le miré la marca. Y resulta que es este. Y cuando llego a Colombia, me doy cuenta de que era de la misma marca de mi saxofón soprano, que es una cosa como muy especial. Esto es un saxofón Butcher, esto es un Butcher 400, que fue un saxofón que se diseñó en los años 50 y que fue tan perfecto su diseño, tan rápido para el jazz. Se diseñó con una campana mucho más abierta que las campanas normales y eso le da un sonido mucho más fuerte, como el sonido de esas bandas de boleros cubanas de los años 60. Uy, qué divina. Y es un saxofón que fue tan perfecto que el diseño del Butcher 400 lo registraron para que nadie lo copiara. Y automáticamente lo empezaron a sacar como marca Selmer. Entonces este es mi saxo, es un saxo... el que te acompaña a todas partes. Que me acompaña. A los viajes incluso. Claro, me acompaña a los viajes. Y tiene algo muy característico de un saxofón de tanta edad y es que ya está completamente deslacado. O sea, no es brillante, sino que es un saxofón deslacado, ya se le ha caído la laca que lo vuelve brillante. Y eso permite que, como está ya muy reventado por dentro por la saliva, permite que se caliente muy rápido. Se calienta mucho más rápido que los otros saxofones. Y fuera de eso tiene una peculiaridad y es que tiene un latón muy especial. Estos saxofones son de latón. Entonces, tú ves, es como prácticamente como tarro de galletas. Entonces eso le da la capacidad de vibrar muy bien. Entonces siempre un saxofón de esta categoría es mucho más sonoro, está muy por encima como de la línea de los saxofones contemporáneos. En el sonido pues normal, obviamente habrán personas que tienen mucha más capacidad de tocar mucho más fuerte y se escucha más fuerte, pero este saxofón es el consentido. Es consentido, se llama Bonnie. Felipe, cuando terminas una reunión con banqueros, como es tu vida normal en el mundo de las finanzas, ¿sacas el saxofón para cerrar el negocio? Sí, claro. ¿Has sido un aliado? Claro. O sea, de hecho siempre en las empresas donde he estado, siempre
me he caracterizado por darle mucho espacio a la música, ¿cierto? Entonces, siempre he tenido fama de estar loco porque soy banquero y toco saxofón. Y eso ha sido bueno porque, pues, los locos somos todos, ¿no? Entonces, siempre hacemos unas jam sessions, hacemos unas buenas catas, hacemos una cata de vinos, unas buenas tapas. Y las personas disfrutan mucho la música y ese día no hablamos de negocios. Y ya después, cuando yo los llamo, ya sí hay negocios, porque la gente ya siente como una sincronía diferente. Pensaría uno que no se relaciona, que la música no tiene nada que ver con el mundo de los números. ¿Sí hay? Sí, claro. Es que los números es música. O sea, los números en sí mismos tienen una armonía muy clara. De hecho, por lo general, los músicos son buenos matemáticos, ¿cierto? Yo soy muy buen matemático, por ejemplo, y es porque la música es matemática, la música es perfecta, o sea, si los tempos no están bien diseñados, cualquiera se pierde. Entonces, por lo general, los músicos son muy buenos matemáticos. Y hay muestra de músicos que han sido muy importantes, como Bill Clinton, por ejemplo, que toca saxofón, como el mismo Alan Greenspan, que fue toda la vida el presidente de la Reserva de los Estados Unidos, que es clarinetista. El mismo Woody Allen, por ejemplo, que es clarinetista consumado. Y bueno, Anthony Quinn también era saxofonista. Entonces siempre hay una relación. Y a diferencia de lo que la gente cree, que el banquero es un hombre sin corazón porque demanda a las personas y la plata y el bill metal, no. En la banca hay mucha gente con mucha sensibilidad por la música, por el piano, por la guitarra, por componer, por poemas, por pintar. De hecho, pues las grandes colecciones privadas que siempre hay en los países las tienen los bancos. Y eso tiene una connotación especial, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Claro, o sea, vos vas al Banco de la República y está pues toda la colección más importante, y vos vas a la colección que tiene, por ejemplo, Davivienda, y vos vas a las oficinas de los bancos, bueno, muchos bancos, y en todas las presidencias y en las vicepresidencias hay unos cuadros espectaculares y costosísimos que forman parte de toda su pinacoteca. Entonces hay una relación muy, muy profunda con el arte y con la música, porque también hay un compromiso muy claro de que si la vida le dio la oportunidad a uno de manejar la parte de todo lo que son los medios económicos, hay que empezar también a contribuirle a la sociedad en ese sentido. Felipe, vamos a hacer una pausa. Al regreso, mucho más de Felipe y su música, porque él está hecho de música. Aquí, ya regreso.